su amor llegó y no hay más temor. Su luz las cadenas ya rompió. Vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor nunca... Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes que también están tomando este tiempo, están dedicando estos minutos para conocer un poco más de la palabra de Dios, para saber qué es lo que quiere Él en nuestras vidas, pero no solamente para ser oidores, sino lo más importante, ser hacedores de su palabra. El día de hoy ojalá puedan tener en la mano sus Biblias y también cotejar las escrituras. Vamos a estar hablando sobre Hebreos 8, 9 y 10 y el tema del día de hoy se titula Un nuevo pacto. Para comenzar, a mí me gustaría saber a cuántos de nosotros, a quiénes de ustedes les gusta estrenar. Creo que en lo personal es de las cosas que más nos gustan siempre estrenar. Si tenemos por ahí ropa, tener ropa nueva, si tenemos un celular, estrenar un celular, una computadora, un automóvil, casas, etc. Y qué padre se siente tener la oportunidad y tener la bendición de poder estrenar ciertas cosas y de repente hasta te subes a un auto nuevo y tiene un olor muy característico, ¿no? O abres la caja de esos tenis y huelen a nuevo, por así decirlo. Y eso pues nos genera dopamina en nuestro cuerpo y nos da alegría, nos da felicidad. Pero de repente esas cosas se van empolvando, se van destruyendo, se van ensuciando, las podemos inclusive perder, nos la pueden robar y son cosas pasajeras que van quedándose pues ya no nuevas, ¿no? Van pasando y van siendo cada vez un poco más viejas. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo pacto y un pacto vivo después de muchos años. Aquí recién pasamos en nuestro país el festejo de la revolución y después de la revolución vino a cambiar la forma en cómo vivíamos como sociedad y en nuestro país, y luego vino la independencia muchos años después y luego tuvimos diferentes tipos de gobierno y todos ellos han ido a formarnos la nación que somos hoy en día. Pero también con Dios, con Jesucristo tenemos un nuevo pacto. Yo los invito a que vayamos a Hebreos 8 en el versículo 12 y 13 y dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí nada más, si recordamos y hemos estado leyendo Hebreos, nos habla de los sacerdotes, de los sacrificios, de las normas, de lo que ocurrió con el pueblo de Egipto y de que desafortunadamente pues desperdiciaron esas promesas que Dios ya les había realizado porque quisieron irse por otro camino y posteriormente pues eso les costó en su vida, y inclusive muchas de las personas ni siquiera vieron la tierra prometida, no pudieron entrar y lo hicieron sus descendientes. Entonces aquí Dios se da cuenta que hay ciertas cosas, ciertos pactos que no funcionaron y había sacrificios inclusive con ciertos animales, había sangre cumpliendo obviamente las normas y los lineamientos, pero eso no había servido para el pueblo porque no habían creído, entonces tenían que renovarse. Y luego nos vamos a Hebreos 9 en el versículo 13 y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. Entonces aquí Dios nos habla sobre un nuevo pacto y dice versículos anteriores, es un pacto nuevo, un pacto mejorado y con promesas
que nos van a inclusive beneficiar más a nosotros como su pueblo. Pero para que eso ocurriera, pues debía de sacrificarse Jesucristo, su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, que se hizo humano, que sufrió lo que tú y yo sufrimos, que fue tentado como tú y yo hemos sido tentados, pero se presentó sin mancha delante de Dios para que tú y yo pudiéramos acceder a la vida eterna. Porque si no, de nada hubiera servido. Y aquí nos habla sobre un testamento. De nada sirve tener un testamento. Quizás te da una legalidad, tiene una validez, por así decirlo, pero si la persona todavía está viva, o quizá no tendría mucho sentido hacerle un testamento a un bebé recién nacido, por así decirlo. Pero ya en los últimos tiempos de esta persona, entonces un testamento empieza a cobrar un poco más de sentido y es cada vez más importante para en el momento en el que esta persona falte o fallezca, ahora sí cobre validez. Así fue Jesucristo y se tuvo que sacrificar. Con una gota de sangre hubiera bastado para limpiar los pecados de toda la humanidad y de regalarnos la vida eterna, pero Él decidió sacrificarse por completo. Y más adelante en Hebreos, en el versículo 28 nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un solo día bastó para que tú y yo el día de hoy podamos ser declarados nuevas criaturas, para que tú y yo podamos ser más que vencedores, para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna y para que tú y yo podamos ser también aceptados, pueblo elegido para la gloria de Dios. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer? Lo encontramos en Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo 16, y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué importante es que tú y yo ahora conocemos la palabra de Dios, tú y yo somos entendidos, tú y yo hemos tenido los ojos abiertos, han caído las vendas de nuestros ojos y ahora sabemos cuáles son las leyes, pero no solamente las conocemos y porque las hemos escuchado, porque las hemos leído, sino que las leyes están en nuestros corazones y en nuestras mentes, y por ende tenemos que actuar de una forma diferente. Y lo más maravilloso quizá para mí es que todos estos pecados, todas esas transgresiones que pudimos haber tenido en la carne, en el viejo hombre, en el viejo yo, ya Dios ni se acuerda de ellas. Eso ya ha sido olvidado, porque humanamente creo que nosotros siempre nos acordamos de cuando alguien nos vio feo, y siempre nos acordamos de cuando alguien no nos habló, cuando le pedimos un favor y no lo hizo. Pero Dios ya no se acuerda de todas esas cosas, pecados que hicimos, por así decirlo. Y luego nos dice más adelante en el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo que debemos de hacer es mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos ya, o estamos dentro de un nuevo pacto, ya Dios ha cumplido su parte la parte que le corresponde de su pacto a través de su Hijo Jesucristo, que se sacrificó una sola vez y que con su sangre
limpió todos nuestros pecados, todas nuestras manchas. Y ahora nosotros con sus palabras, con sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes, debemos de perseverar en la fe, debemos de congregarnos, debemos de mantenernos firmes y también los unos a nosotros estándonos apoyándonos. Todo esto a través de, o gracias al nuevo pacto, que hoy en día, en el momento que tú estés viendo este video, en el momento que tú estés escuchando, si de repente años o meses después lo quieres escuchar, ese pacto continúa vivo y es un nuevo pacto. Y cuando Dios hace un pacto con sus hijos, Él no se olvida como nosotros los hombres y Él lo va a cumplir. Que Dios te bendiga. Para que todo el mundo escuche, que lo escuche, no me avergüenzo, nunca lo haré. Por su gracia yo salvo soy, nada me separará de su amor.